Hola, bienvenidos al Séptimo Palacio. Es un honor estar aquí presentando este programa para ustedes. Así que bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Hernán García Montevaro. Allá por el 2014 empecé en la Escuela Superior de PNL con facilitador de procesos de cambio, justamente para facilitarme algunos cambios, porque estaba pasando en ese entonces por situaciones que ya había vivido en mi vida. Entonces, ante la pregunta, sí, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto otra vez? ¿Qué me lleva a repetir ciclos, a repetir situaciones? Bueno, por esas cosas de la casualidad que en realidad no existen, encontré algunos videos del Dr. Edmundo, donde explicaba, era como una maratón, entonces iba explicando algunas técnicas, además de los conceptos, y ahí parado yo haciendo las técnicas en vivo, dije, wow, tengo que hacer esto. Así que empecé, sin pensarlo demasiado, comencé en la escuela, y bueno, fue un cambio absolutamente rotundo. Empecé a comprender muchísimas cosas de mi vida, de mi historia, y de por qué se repetían las cosas, y empecé a cambiarlo. Y lo puedo resumir en una palabra que es dicha. La dicha de comprender, la dicha de trabajar y la dicha de limpiar un montón de cosas de mi mente. Pero bueno, me llevó muchísimo trabajo hacerlo. Pero esa dicha me llevó después a seguir con la certificación de coaching, después el Master Coach, y finalmente este año con el instructorado en programación neurolingüística, que terminamos ahora antes de la cumbre de prosperidad, que fue ahora en septiembre. Así que bueno, y aquí estoy presentando un programa. Bueno, vamos a hablar de qué se trata todo el Séptimo Palacio. Bueno, para explicarlo vamos a utilizar una historia. Cuentan los antiguos sabios de Oriente sobre los caminos del destino. Decían que los caminos del destino eran los que conducían hacia la ciudad de Risi, la mítica ciudad donde se lograba la ascensión espiritual instantánea. Decían que esos caminos eran tres. Estaba el camino fácil, que era el camino de la izquierda. Si vos mirabas ese camino, era una llanura plana, verde, muchos árboles, mucha gente, picnic por todos lados. La verdad que era una dicha ir por ahí. Pero comentaban que ninguna de las personas que fue por el camino fácil hacia Risi jamás llegó. Nunca llegaron a Risi. Después estaba el camino del medio, que era el camino más difícil. Ya de solo llegar veías unos monolitos ahí de roca y en el medio, casi estorbándote el paso, un gran cofre con un cartel. Decía, viajero, no continúes sin abrirme primero. Vos lo abrías y encontrabas todo un sinfín de armamento, armaduras, todo lo que necesites para entrar en batalla. Y otro cartel que decía, aventurero, no continúes por este camino sin elegir tu armadura y tus armas. Enemigos de la luz deberás enfrentar para poder continuar. Escoge sabiamente y buen viaje. Entonces, ya sabías que por ese camino debías batallar, debías enfrentar enemigos de la luz. Finalmente estaba el camino de la derecha. En el camino de la derecha, que le llamaban el camino del dragón, porque había todo un arco dorado donde estaba grabado toda una silueta de un dragón. Y en la boca había un cartelito que decía, viajero, para poder continuar por este camino, nada debes de llevar. El dragón devorará a todo aquel que no vaya desnudo. Wow, vos mirabas así una vista rápida y no había ropa por ningún lado. Pero después explican los sabios, cuando se refiere a ir desnudos, en realidad no se refiere a ir sin ropa, sino a ir sin nudos, sin conflictos, sin problemas. Claramente es complejo, hoy por hoy. Si miramos la realidad nuestra, alguien que esté sin nudos, sin problemas, sin algún conflicto, es difícil. Pero justamente eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a emprender un peregrinaje por ese camino de la derecha, por el camino del dragón, hacia Risi. ¿Y qué nos vamos a encontrar en Risi? Además de la ascensión espiritual instantánea. Exacto, el séptimo palacio. Y vamos a buscarlo. Vamos a ir a buscar ese séptimo palacio y vamos a encontrar todo lo que guarda ahí.
En el tercer bloque de este programa te voy a explicar mejor qué es el séptimo palacio, dónde está y cómo vamos a hacer para traer toda esa riqueza que tiene ahí guardada. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Ya sabemos que nuestro cerebro, acá en nuestro penthouse, nos pusieron un cerebro. Funciona, son dos cerebros en uno. Está el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El izquierdo es el más lógico, el secuencial es el que usamos a diario, en lo que sea. Cuentas, trabajo, cronogramas, el mandado, todo lo que tenemos que hacer, hemisferio izquierdo. Usamos aproximadamente el 90% de la capacidad del hemisferio izquierdo todo el día. Y luego tenemos el hemisferio derecho, el más holístico, el más artístico, el más... Acá es donde está mayormente nuestro inconsciente, ya lo sabemos por programación neurolingüística, pero además tiene otros secretos un poco más interesantes y un poco más místicos que veremos más adelante. Pero el hemisferio derecho usamos entre un 4 y un 5% de su capacidad, que es inmensa. Si lográramos llegar al 7%, del 5 al 7, ¡wow! Encontraríamos un mundo de maravillas. Y justamente eso es lo que pretendo que hagamos en ese peregrinaje por ese camino de la derecha, por ese camino del dragón, ir subiendo desde ese 4, 5 hasta el 7% y encontrar las maravillas que hay para nosotros en este mundo. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a utilizar para el hemisferio izquierdo, para el caos de la realidad, ya hablaremos de la realidad, el caos de la realidad de nuestro hemisferio izquierdo, vamos a usar programación neurolingüística, que ya conocemos, pero vamos a ponernos en práctica. Dijimos que vamos a ser peregrinos del camino del dragón, el camino que nos conduzca hacia la ciudad mítica, que nos produzca la ascensión espiritual. Entonces lo que vamos a hacer es tomar acción. Entonces todas las herramientas que por ahí conocemos, hemos usado, hemos visto, hemos sabido de que hay por acá, lo que pretendo hacer en este programa es ponerlas en práctica. Vamos a ser peregrinos de un camino que nos conduzca hacia un lugar hermoso. Y para eso debemos ir sin nudos, debemos ir sin conflictos. Y para poder ir de esa manera, porque recuerden que el dragón atacará o devorará a todo aquel que no vaya desnudo. Así que bueno, si antes de llegar a ver el dragón, por lo menos ir lo más desnuditos posibles. Es decir, sin problemas, sin nudos. Y vamos a usar todas las herramientas que tengamos disponibles en programación neurolingüística. Ya veremos cómo lo estructuraremos a lo largo de los programas. Y para nuestro hemisferio derecho, para ir de ese 5 al 7%, vamos a utilizar una herramienta formidable que se llama Kabbalah. Es un misticismo muy profundo y muy antiguo, que no soy maestro de Kabbalah, soy un simple estudioso de la Kabbalah. Empecé hace varios años a estudiarla y fue ese camino de la derecha que inicié hace un tiempo. Pero quiero que lo iniciemos juntos, porque si nosotros prendemos la televisión, leemos cualquier diario, vamos a encontrar un caos producido por nuestro hemisferio izquierdo, un caos generalizado. Pero no es un caos, una crisis ni de económica, ni de valores, ni de personas, ni de medio ambiente. Es una crisis de conciencia. Porque hemos perdido el camino, estamos yendo hacia ningún lado. Damos vueltas y vueltas y vueltas y vamos y vamos y vamos, pero no sabemos a dónde vamos porque no nos hemos desconocido a nosotros mismos. Y se trata de retomar ese camino de la derecha para empezar a reconocernos, a reconectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia. Simplemente vamos a usar una herramienta que nos permita hacer ese peregrinaje de la mejor manera y lograr llegar hasta el séptimo palacio y poder traer de vuelta muchas energías muy importantes para nosotros, para lograr esa reconexión entre nuestros dos hemisferios y así poder pasar ese camino de la derecha lo más desnuditos posibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te parece la idea? Bien, en el siguiente bloque te voy a explicar un poco, porque todo se resume en un concepto muy simple que se llama energía. Somos energía. Pero bueno, acá en Occidente
a lo largo de los años, hemos tratado de entender con nuestro hemisferio izquierdo. Según la lógica, las ecuaciones, la teoría, tenemos muchos científicos muy reconocidos que han evolucionado sus ideas, sus estudios, se han profundizado y nos han depositado hoy en un mar de conocimientos muy interesantes. Vamos a hacer esa secuencia, no vamos a profundizar demasiado, vamos a ir viendo cómo el hemisferio izquierdo nos fue poniendo en una situación hoy por hoy para entender la energía. Y por otro lado, vamos a ver cómo se veía en el mundo